En este nuevo episodio tenemos a un invitado muy especial, al doctor Rafael Zendejas Alatorre. Él es médico en Única Clínica Ambulatoria. El día de hoy está aquí para empaparnos un poquito de información sobre lo que es el pie diabético, la enfermedad de la diabetes, que es una enfermedad muy común. Ahorita más adelante vamos a estar resolviendo todas las dudas que podemos llegar a tener como familiares o como pacientes que viven o que vivimos con diabetes. Bienvenido. Muchas gracias, Rosy. Muy bien, muy a gusto, encantado de estar aquí en este podcast. Esta información es muy importante que todos la conozcamos porque en ocasiones podemos presentar síntomas o tener alertas que desconocemos, no sabemos qué nos está pasando y como buen mexicano nunca nos atendemos o nunca vamos al médico hasta que de plano ya estamos muy mal y a veces queremos que los médicos hagan milagros y a veces sí los hacen, pero pues es muy importante ahora sí que prevenir, ¿verdad? Exactamente, la prevención es lo más importante. Doctor, ¿usted en dónde se encuentra? ¿Dónde labora actualmente? Bueno, yo trabajo en Única, en clínica ambulatoria. Estamos localizados en Pénjamo, Guanajuato, la calle Prolongación de Gollado, 151. Ya tenemos 10 años aquí laborando en este domicilio, en esta clínica. Anteriormente estábamos en el centro de Pénjamo, pero dadas las circunstancias del lugar, del centro de la ciudad, pues decidimos ubicarnos en esta zona que es mucho más accesible para nuestros pacientes. Y la ampliación, ¿verdad, doctor? Porque pues no es lo mismo tener un pequeño consultorio, ahora ya tener una clínica, entonces donde se pueden ahora sí que complementar con diferentes especialidades, todo en un bien común. Sí, claro. El problema de pie diabético es tan complejo, ocupa tanto especialista que no lo podíamos atender en un lugar pequeño. Tenemos que adaptar espacios para cada tipo de problema de padecimiento, áreas de curaciones, el área de estudios vasculares no invasivos, el ultrasonido, el área de baropodometría, de fisioterapia y rehabilitación para adaptarle las prótesis, las órtesis a los pacientes. Entonces tuvimos que ampliarnos y tener consultorios para los especialistas involucrados en la atención de este síndrome tan complejo. ¿Por qué especializarse en este tema? ¿Por qué no elegir otro? ¿Qué fue lo que lo llevó a especializarse en este tema? Fíjate que yo cuando estaba haciendo el internado, era estudiante, no me gustaba el pie diabético. Lo odiaba porque en las guardias era casi que nuestro castigo curar los pacientes de pie diabético en las noches. Y creo que yo salí de médico general pues sin gusto al pie diabético. Hasta que entré a la residencia o a la especialidad donde teníamos un área especial para atenderlos, fue donde, y gracias a uno de mis maestros, el doctor Rogelio Salinas, que fue el que me inculcó este gusto por atender el pie diabético, y además el regresar a mi pueblo, aquí a la ciudad, y ver que prácticamente paciente con pie diabético era igual a amputación. Uh-huh. Entonces, había aprendido cosas nuevas y pues quise traerlo para acá y poco a poco nos fuimos empapando, especializándonos en este concepto para salvar extremidades. Y nunca termina, ¿verdad, doctor? Realmente esta enfermedad es algo pues que nunca se va a terminar y que siempre hay algo nuevo que hacerle y pues usted siempre se mantiene en constante capacitación, como debería de ser todo médico, todo especialista, ¿verdad, doctor? Esta es una pandemia también, entonces uh-huh. Cada año va aumentando el número de pacientes con diabetes. Cada vez vemos pacientes más jóvenes con diabetes, con más complicaciones, pacientes muy añosos, o sea, ya muy grandes, uh-huh. que tienen complicaciones renales, del corazón. Entonces, estos pacientes cada vez son más difíciles de salvar la extremidad. Y hay muchas cosas nuevas que todavía están en estudio que se pueden implementar para tratar de salvarlos en estos pacientes que ya muy grandes, que ya son muy difíciles sus patologías. ¿Qué especialidades tiene usted, doctor? Yo soy cirujano general y dentro de cirugía general en el hospital donde me entrené hacemos laparoscopía avanzada y vascular periférico. Nos dedicamos exclusivamente a enfermedades arteriales y venosas de las extremidades inferiores, laparoscopía de todo tipo y pues obviamente cirugía general abarca gran margen de cirugías a nivel de todo el cuerpo. Ya tocando el tema vascular,
ahora sí que atiende lo que tiene que ver con miembro inferior en relación a lo venoso, y que esto también en ocasiones va relacionado con las personas que viven con diabetes, ¿verdad? En algún momento tiene por ahí su que ver en la atención, ¿verdad, doctor? O cómo es que tiene que ver lo vascular con un paciente que vive con diabetes. Realmente el paciente que tiene diabetes o que vive con diabetes tiene 3 complicaciones principales. Una es la neuropatía, o sea, el daño en los nervios, que el paciente deja de sentir, se deforman sus pies, pierden fuerza. La otra alteración más importante es la insuficiencia arterial, donde las arterias se llenan de placas de colesterol, se obstruyen y no llega buen flujo de sangre al pie. Y el otro tema pues, es el trauma externo, que si el paciente no usa un calzado o una plantilla adecuada, como no tiene sensibilidad, se va a lastimar y eso puede provocar una infección, que es cuando ya el pie está en riesgo de que pueda perder alguna parte o esa infección se pueda extender a más parte de su extremidad. ¿Qué es lo que conocemos como pie diabético, verdad, doctor? Sí, el pie diabético es un síndrome muy complejo que incluye pues esto que acabo de comentar, la neuropatía, la insuficiencia arterial, el trauma externo, y todo esto pues si el paciente no lo educamos puede llevar a una catástrofe, a que pueda perder la extremidad. Para esto hay que, pues ahora sí que educar al paciente y prevenir. Con esto tenemos mucho el tema de salvamento de pie diabético. ¿Qué es el salvamento de pie diabético, doctor? Bueno, estas son estrategias en pacientes que ya llegan complicados, que ya traen una herida, una lesión, una infección o una insuficiencia arterial, en el cual tenemos que abordarlos en forma agresiva, o sea, si está infectado hay que hacer un tratamiento de la infección rápido, oportuna. Si el paciente está isquémico, no tiene circulación, hay que hacerle su estudio vascular completo, su laboratorio vascular, hacer cirugía de revascularización, ya sea por angioplastías o por puentes o bypass. Y después de que logramos salvar la extremidad, pues hay que mantener al paciente libre de lesión, usando calzado, la educación, valorando los sitios de mayor riesgo para que se puedan ulcerar. Y siempre es importante cuando estamos manejando el pie diabético, siempre protocolizar el manejo. Aquí nos ayudamos de clasificaciones para poder llevar la evolución del paciente en una forma adecuada. ¿Sí? Una de las que yo uso o la que yo uso desde hace muchísimos años es la clasificación Snellen, que me ha ayudado bastante a que nuestros pacientes evolucionen favorablemente y podamos detectar en dónde no estamos actuando bien y corregir pues el rumbo de su... No, pues es que ahora sí que en este tratamiento, en este problema, se podría decir es un trabajo en equipo médico-paciente, porque pues a veces a veces los médicos siempre tratan de dar lo mejor de ellos y todo, pero si yo como paciente no estoy siguiendo las indicaciones de mi médico, pues voy a recaer o voy a empeorar la situación. Incluso a veces hacemos más caso a consejos que nos dicen otras personas que ni siquiera son especialistas que a nuestro mismo médico, ¿verdad, doctor? Por ejemplo, digamos que yo soy un paciente que tengo diabetes. ¿Cómo puedo identificarlo? Si aún a mí no me han diagnosticado, yo no he ido a hacerme ninguna prueba, no sé cómo saberlo. ¿Yo cómo puedo identificar o qué signos me están alertando que es muy probable que yo tenga diabetes? Bueno, lo primero es que vas a tener antecedentes familiares, a tus papás, hermanos, tíos, si son diabéticos. Tienes una gran carga genética que pueda ser diabético también. El que seas con sobrepeso o obesidad, que haya malos hábitos alimenticios o falta de ejercicio. Si de repente presentas mucha sed, orinas muy seguido, mucha hambre, esos son datos de que tu glucosa pueda estar alterada. Pero hay muchos casos en los que no se siente nada. Entonces, si tienes antecedentes, lo ideal pues es estar revisando la glucosa en ayunas pues cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, dependiendo pues de la edad, porque ya muchos niños están debutando con diabetes, muchos niños obesos que no hacen ejercicio y que se la pasan pues en los videojuegos. Desde 12, 13 años ya tienen diabetes y no se dan cuenta. Y ya cuando se diagnostican,
pues ya llevan 10, 12 años Sí, de diabéticos. ya está muy avanzado. No, pues sí es muy importante mantenernos, más cuando tenemos antecedentes, ¿no? Mantenernos ahora sí que, pues en constante revisión, acudir, pues ahora sí que a consultas periódicas para ver cómo estamos y más que nada, pues cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, ¿verdad, doctor? Estar por ahí bien, con nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante que el pie diabético sea atendido por un especialista? El paciente, como no tiene sensibilidad, no se va a dar cuenta que se está lastimando. Desde que el paciente va a control con ya sea su médico familiar, su médico general, lo ideal es que desde ahí se le enseñara cómo explorar sus pies, revisarle la sensibilidad y si no la tienen, pues desde entonces hacer un manejo preventivo. Que use calzado, el adecuado corte de uñas, que se revise si no tiene lesiones, callos, hiperkeratosis. Si ya tienen callitos y no hay sensibilidad, pues ya el paciente requiere plantillas personalizadas o especiales. Entonces, desde la prevención se puede atender de cualquier médico de primer contacto, pero si el paciente ya llega con una herida, sí es importante que el personal está especializado en el manejo de este problema, porque si no la infección nos puede ganar. Si el paciente tiene insuficiencia arterial y alguien que no sabe de este problema, le puede hacer una herida y desencadenar más la isquemia. Entonces, sí es importante que el personal que atienda al pie diabético pues sea especialista en esto para poder salvar la extremidad. ¿Qué tipo de cirugías, mejor dicho, se pueden o se realizan con mayor frecuencia en un pie diabético? Bueno, hay cirugías que son profilácticas, o sea, antes de que el paciente tenga una herida, se pueden hacer cirugías para alinear el pie. Cuando el pie ya está muy deforme, para evitar o disminuir las cargas o las presiones en la planta del pie, se pueden hacer cirugías correctivas, quitar el juanete, corregir los deditos que están deformados, dedos en garra. Todas esas cirugías preventivas o profilácticas son adecuadas en la etapa de prevención. Cuando el paciente ya tiene alguna herida, algún daño, pues lo más común es que tengamos que hacer desbridaciones cuando el paciente está infectado. Hay veces que hay que hacer amputación de algunos deditos, y cuando el paciente está isquémico o no tiene circulación, pues la revascularización es para llevar sangre al pie y que sus heridas puedan sanar. ¿En qué casos usted considera que es necesario recurrir al procedimiento de revascularización? Bueno, esto sí tiene que ser valorado primero por un médico especialista. Si el paciente, por ejemplo, tiene alguna herida, no tiene pulsos distales o pulsos en el pie, tiene que ser referido con un especialista para que le haga todo su estudio vascular, su laboratorio vascular, y ahí decidir si el paciente requiere cirugía o se puede tratar con medicamento. Estos pacientes que tienen insuficiencia arterial pero no tienen sensibilidad, no les da síntomas de que puedan claudicar o tengan dolor de reposo, entonces a veces por eso llegan tan tarde ya muy avanzado el problema. Al diagnóstico. Que a veces ya no tienen otra opción más que la amputación, por más. Bueno, eso siempre lo dejamos hasta el final. Tratamos de salvar siempre la extremidad. La extremidad. ¿Qué mensaje nos podría dar o pues sí, les podría dar a las personas que lo padecen o que tienen algún familiar que viva con diabetes? Bueno, todas las personas que tienen diabetes siempre se deben de revisar sus pies. Si tienen callitos, necesitan usar ya zapato especial. Si tienen síntomas como ardor, hormigueo, quemazón en los pies, pues ya deben de acudir a consultas preventivas. Y siempre la educación es lo básico, lo más importante para que no evolucione a un problema mayor, que no vayan a perder parte del pie o terminen con una herida muy, muy grande. Muy bien, doctor. Y pues para concluir, en resumen, Única Clínica Ambulatoria, ¿en qué es especialista? ¿Qué padecimientos podemos atender ahí? Sí, aquí podemos atender el manejo preventivo y de diabetes, todas las complicaciones de la diabetes, como insuficiencia renal, enfermedades del riñón,
pie diabético en todas sus etapas y complejidades, varices, manejo de varices, de úlceras varicosas, heridas crónicas, cirugía laparoscópica, como hernias inguinales por laparoscopía, vesículas, colecistectomía por laparoscopía, hernias hiatales, también por tratamiento por laparoscopía, y cirugía de corta estancia. También se cuentan con diferentes especialistas, ¿verdad, doctor? Como lo mencionaba el nefrólogo, neumólogo, se cuenta con un equipo multidisciplinario, el cual se apoya o se le da seguimiento a todos los pacientes que se atienden aquí. Se cuenta con psicología, nutrición. Igual hay más especialidades, las vamos a mencionar en una publicación siguiente para que estén al pendiente de nuestras redes sociales, por ahí para que nos sigan, las vamos a dejar por aquí. Cualquier cosa, cualquier duda, lo pueden poner en los comentarios y con gusto los vamos a atender.